espero que estén muy bien. Continuamos con nuestro estudio en el libro de los Gálatas. Hoy nos toca leer y estudiar Gálatas 5 del 7 al 15. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Señor Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por tus bendiciones siempre con nosotras, tu misericordia, Señor, tu palabra que nos acompaña, Señor, y que tenemos acceso también a ella, Señor, a poder pasar tiempo contigo en comunión, Señor, y poder crecer como hijas tuyas, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso, por la libertad que usted nos ha dado en Cristo, Señor, y te rogamos que usted nos dé sabiduría, que usted guíe este estudio, Señor, que hable a través también de mí, Señor, y que también sea de edificación para cada una de nosotras, Señor. Damos gracias por todo y dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Ya. Vamos a leer entonces Gálatas 5, del 7 al 15. Dice así: Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos para amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien, también estuve buscando la NTV, ya la versión de Nueva Traducción Viviente, porque puede también dar un poco más de claridad para comprender esta parte. Dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los esté confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicare que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara la salvación es por medio de la cruz de Cristo. Nadie se ofendería. Como me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no use la libertad para satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, use la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Bien, ahí terminé de leer, ¿cierto? Esa versión de la NTV. Entonces vamos a ir por parte. Dice el versículo 7 de Gálatas 5: vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo entonces aquí enfrenta a los Gálatas porque ellos habían comenzado bien en su vida como creyentes, como cristianos. Pero, sin embargo, eso no es suficiente, no basta y tampoco nos asegura que siempre va a haber un peligro para caer, ¿ya? Entonces después pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Entonces los Gálatas, sabemos con esto que ellos estaban escuchando falsas enseñanzas, ¿ya? Falsas doctrinas. Y lo más probable es que haya sido acerca del legalismo. Los Gálatas, de alguna manera, fue roto ese camino que iban en su crecimiento con el Señor, en su fe, por una influencia, ¿cierto?, doctrinal acerca del legalismo. Entonces vemos como un poquito de levadura, como dice acá en el versículo, dice acá. El versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa.
Esto quiere decir que un poco de pecado puede corromper y puede contaminar todo. Entonces, de alguna manera, esto era tan riesgoso y tan peligroso para la iglesia en Gálatas que podía, y ya de hecho estaba comenzando a contaminar a los hermanos. Después dice, yo confío respecto de vosotros, pero Pablo expresa esta confianza no confiando realmente en ellos como hombres, sino confiando en el Señor, ¿ya? Confiando en el cuidado del Señor, en que el Señor los guardaría de alguna manera, a pesar de esta influencia de nuevas enseñanzas. Dice, el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. Entonces, eso también es importante poder recordar también las mismas palabras de Jesús, de que cualquier persona que tergiverse, ¿cierto? Y sea de una mala influencia para los hijos de Dios, va a tener su sentencia. Vamos a ir a Mateo 18. Mateo 18, del 6 al 7, dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. También es bueno saber, ¿cierto?, que el Señor se va a preocupar, se va a encargar de aquellas personas que provocan estos tropiezos a los hijos de Él, a los hijos de Dios. Porque si bien vemos cómo esta influencia y estas doctrinas estaban ahí contaminando, arriesgando la iglesia en Gálatas, hoy actualmente también lo podemos ver, todavía sigue ocurriendo, no es algo ajeno para nosotros. Por eso es importante siempre estar alerta y estar siempre cerca del Señor, cerca de su palabra, para poder tener discernimiento a aquella enseñanza que no corresponde a la palabra de Dios. Pablo aclara que ya no predica la necesidad de circuncidarse, de hecho es perseguido por los legalistas. Cuando le pide circuncidarse a Timoteo, lo hace para que él evangelice libremente a los judíos. Ya es otro el contexto. Y lo vamos a leer en Hechos 16, 1 al 3. Dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Por tanto, el contexto fue distinto, ¿sí? Entonces, Pablo le pide eso porque Timoteo no era judío. Entonces, de alguna manera, lo hizo, ¿cierto?, por la libertad para que tuviera para evangelizar, ¿ya? Para que los judíos no tuvieran nada que decirle con respecto a eso. El tropiezo de la cruz se refiere a que no puedes salvarte a ti mismo, ¿ya? Porque vamos a volver a leer Gálatas, donde nos habla justamente del tropiezo de la cruz. Dice: Ay, se me enredó aquí. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, ya confiando en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase lo que os perturba. Entonces habla del tropiezo de la cruz, que tiene que ver con que la cruz habla de que solamente nuestra salvación depende del Señor Jesucristo, no de nosotros. En cambio, el legalismo, de alguna manera, deja entrever que también hay un poco de responsabilidad mía en la salvación. Y de alguna manera la gloria ya no es completamente para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy cumpliendo, ¿cierto? De manera legalista estoy tratando de cumplir y estoy colocándome bajo la ley, tratando de cumplir los mandamientos, ¿cierto?
y como que eso fuera de alguna manera mi propia responsabilidad, la salvación, como que hubiera algo de mí, hubiera algo que quisiera que yo merezco más la salvación que otros. Sin embargo, la palabra de la cruz y el evangelio de la cruz no habla de eso, todo lo contrario. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, solamente lo hizo Jesucristo. Él murió en nuestro lugar, Él llevó nuestro pecado en la cruz, ¿cierto? Y con eso fue suficiente. No hay solamente nosotros con creer en el Evangelio, ¿cierto? Y estar a cuentas con el Señor, podemos ser salvos. Pero no hay nada que yo personalmente pueda hacer para ganar la salvación. El legalismo hace creer que en parte la salvación es por nosotros mismos. El legalismo de alguna manera le quita la gloria a la cruz. El tropiezo de la cruz es realmente la gloria de la cruz. Después Pablo dice, y con exclamación en el versículo 12, ojalá se mutilase los que os perturban. Qué fuerte esto. ¿Y por qué dice esto? Porque los legalistas, ¿cierto? Los judíos sabíamos que circuncidaban, ¿cierto? Que cortaban su prepucio, pero aquí Pablo les dice, ojalá se mutilasen, o sea, es como que ojalá se castren ustedes mismos, porque es como que ustedes que están exigiendo esto, sean consecuentes y exigentes con ustedes mismos, ampútense, ¿cierto? Y no solamente sean cortados estos prepucios, sino que también se mutilen, sean castrados. Es como preguntar eso, ¿ya? Pablo deseaba que todas estas personas fueran quitados de la iglesia de Dios, que dejaran, ¿cierto?, de estar ahí contaminando. ¿Qué pasa con este tipo de personas que traen otras enseñanzas? Hay que separarlos, ¿cierto? Hay que quitarlos de ahí, para que dejen de contaminar. El legalismo nos quita la libertad en Cristo y nos esclaviza. Ya es como que yo volviera atrás otra vez a mi condición de estar esclavizada, de estar bajo, como antes estaba bajo el pecado, bueno, ahora estoy bajo, ¿cierto? Las ordenanzas humanas, bajo ciertos ritos, ciertas cosas que tengo que cumplir, solamente legalismos. Y hace perder también el foco. Nuestro foco siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. No tenemos que perder el foco en Él. Para ello el sacrificio de Cristo, la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que es suficiente, ¿sí? Y le quita la gloria a la obra misma del Espíritu Santo, a esa obra milagrosa que hizo, ¿cierto?, para convencernos de pecado nuestra salvación y para también permitirnos seguir creciendo en el Señor. Esa obra le corresponde al Espíritu Santo, no a los hombres. En el versículo 13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La vida cristiana es una vida de libertad del Señor Jesucristo. Pero esta libertad no es ocasión, no es la libertad que el mundo conoce o que el mundo relaciona, ¿cierto?, con poder hacer lo que uno quiera. Y de alguna manera también estos legalistas tenían como esta idea de que, bueno, puedo pecar, ¿cierto? Puedo complacerme en mis deseos carnales, total, después puedo pedirle perdón al Señor y Él me va a perdonar. Y después vuelvo a hacer lo mismo y continúo con mi vida, ¿cierto?, libre, con la ocasión, ¿cierto?, de hacer lo que yo quiera, total, después el Señor me va a perdonar. Pero eso no es la libertad. Por eso dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La idea de salir, ¿cierto?, para no pecar, todo lo que quiera, total le pido perdón a Dios, ¿cierto?, como mencionaba recién. Pablo escribe a los hermanos en la fe. Está enfocado, ¿cierto?, no a las personas que no son hermanos en la fe, sino que está predicando justamente esta exhortación, este mensaje para hermanos en la fe, para que ocupen esa libertad, ¿cierto?, en amor a los propios hermanos. Vamos a ver justamente en el libro de Gálatas, un poquito más atrás, capítulo 3, versículo 26 al 27 dice:
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego el versículo 27, bueno, ese fue el que leí. Sí. Bueno, ahí está hablando, ¿cierto? A los hijos de Dios, a los que somos hermanos, los que han sido bautizados en Cristo. Y el capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos una opción para usar la libertad para la carne. O sea, está en nuestra decisión si usamos esa libertad que nos da el Señor para satisfacer nuestros deseos de la carne, para complacernos a nosotros mismos, ¿cierto? Incluso sin importarme los demás, sin preocuparme si estoy dañando al otro, siendo de una manera egoísta incluso con el otro. Pero en cambio esa libertad, esa otra opción que me da el Señor es el deseo, ¿cierto? Y la capacidad de agradar al Señor. Obviamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso sería gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante crecer, ¿cierto? En el Señor, en la palabra, en la comunión con el Señor, para que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, obre en nosotros y permita que nuestra libertad sea ocupada en ese anhelo de agradar a Dios, en ese anhelo de amar al Señor. Y la forma de amar al Señor justamente es también amar a nuestros hermanos. Eso es lo que anhela el Señor. De hecho, esto está solamente contemplar, ¿cierto? Y pensar, reflexionar respecto a la necesidad de mi hermano no sirve de nada, porque tengo que salir y tengo que servir a mi hermano, tengo que servir a los demás. Habla de una libertad en el Señor, pero de manera práctica, ¿sí? Tengo que actuar. Jesús lo hizo, ese es el mayor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, cómo Él sirvió a otros en amor. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos nosotros como personas, ¿cierto? Un manual que nos dé las instrucciones claras de cómo tengo que amar a otro. El mejor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Y de hecho, en la frase de te amarás a tu prójimo como a ti mismo, en esa misma frase ya está como el secreto, ¿cierto? Para saber amar a otros. ¿Cómo me amo yo a mí mismo? Me preocupo de alimentarme, me preocupo de cuidarme, de estar bien presentado, de dormir, de descansar como corresponde. En lo posible, ¿cierto? Una persona siempre trata de cuidar de sí mismo. Bueno, así como yo me preocupo de mí, tengo que preocuparme y amar a otros, ya, a mis hermanos. Y ese mandamiento, ¿cierto? Lo podemos encontrar en Levítico 19, 17 al 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es, ¿cierto?, esto de poder actuar de esa manera, porque de hecho en el último versículo, en Gálatas, vamos a volver a la última parte de Gálatas, habla acerca de que nos podemos morder y comer unos a otros. Es extraño, ¿cierto?, ¿por qué emplea estas palabras Pablo? Vamos a ir a Gálatas. Aquí. Dice: pero si, el versículo 15, que es el último versículo de capítulo 5, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué fuerte las palabras, es como que estuviera hablando de animales, de una manada de animal que solamente actúa de manera instintiva, ¿cierto? Para poder tener su comida, ¿cierto? Poder tener su presa, ¿cierto? De manera salvaje. No importa, no me va a dar pena, ¿cierto?, si tengo que matar o comerme a otro. Bueno, eso quiere hablar Pablo, o sea, como que nos vamos a consumir, nos vamos a destruir unos a otros si
si nos hacemos daño y no nos amamos como el Señor pide que nos amemos, de manera práctica y siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, como Él, siendo el Señor, ¿cierto? Siendo Dios mismo, sirvió a otros y buscó a otros. Ya fue algo práctico y algo activo, no fue una conducta pasiva, no esperó que todos se acercaran a Él, sino que Él fue en búsqueda de otros. Así también tenemos que ser nosotros. No solamente con nuestros hermanos en Cristo, sino con aquellas personas que no tienen al Señor en su vida. Estoy yendo a ellos, estoy buscándoles para hablarles del amor del Señor, para hablar del Evangelio, para hablar de que el Señor es capaz y puede perdonar sus pecados, ¿cierto? Que tienen que estar a cuentas con el Señor y reconciliarse con Él. Tengo que tener una vida activa y práctica en eso. Eso, hermanas, eso con respecto a la libertad que tenemos en el Señor. Espero que este pequeño mensaje sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí, el poder reflexionar y pensar respecto a lo que estamos o no estamos haciendo para agradar a nuestro Señor. Eso, espero que estén muy bien. Muchas bendiciones a todas.